Ted Bundy no se atrevía a afrontar todo el peso de lo que había hecho. No seré capaz de hablar de eso. Samuel Little recordaba a sus víctimas con una calma inquietante. Oh, tío, la quería. He olvidado su nombre. Espera, creo que era Ruth. Estas confesiones no muestran arrepentimiento, solo lo destrozados que estaban realmente. Empecemos con el primer nombre de nuestra lista, Samuel Little. North Little Rock. Dime cómo era esa chica. Oh, tío, la quería. No recuerdo su nombre. Espera, creo que era Ruth. Las confesiones de Samuel Little fueron quizás las más escalofriantes por su gran volumen y la forma casual, casi jactanciosa, en que relataba sus crímenes. Lo que hizo que las confesiones de Little fueran especialmente perturbadoras fue su memoria fotográfica para los detalles sobre sus víctimas, combinada con su total falta de remordimiento. En 2018, el ranger de Texas, James Holland, se ganó la confianza de Little, lo que le llevó a confesar 93 asesinatos. Su actitud despreocupada, casi jactanciosa, conmocionó a los investigadores. Las confesiones de Little fueron acompañadas de bocetos detallados de sus víctimas, dibujados de memoria décadas después de los crímenes. Little creó más de 70 bocetos, en los que representaba a mujeres con rasgos específicos, como peinados, joyas o ropa. El FBI los hizo públicos para ayudar a identificar a las víctimas. Una de sus confesiones más escalofriantes fue la de una mujer de Nueva Orleans en 1982. Little conoció a la mujer en un club nocturno donde celebraba el cumpleaños de su hermana menor. La describió como una mujer de piel morena, color miel y alta para ser mujer. La naturalidad con la que relató cómo la atrajo hacia su muerte era escalofriante. Íbamos a robar en tiendas. Fuimos a Sears. Fuimos a Kroger's. El tono natural de Little al describir los asesinatos, a menudo sonriendo, perturbaba incluso a los investigadores más experimentados. Su risa durante las entrevistas, especialmente cuando hablaba del número de víctimas, provocaba escalofríos a los oyentes. Justo cuando pensabas que las cosas no podían ser más impactantes, el siguiente nombre de nuestra lista lo lleva a otro nivel: Ted Bundy. En esta última entrevista, Bundy atribuyó sus impulsos violentos a la pornografía, alegando que la exposición a material sexual violento había corrompido su mente y lo había llevado por el camino del asesinato. No se describió a sí mismo como un monstruo, sino como una víctima de las influencias sociales. El tipo de pornografía más dañina, y de nuevo, hablo desde mi experiencia personal, una experiencia dura y real. El tipo de pornografía más dañina es aquella que incluye violencia y violencia sexual, porque la unión de esas dos fuerzas, como bien sé, provoca un comportamiento demasiado terrible como para describirlo. Lo que hizo que esta confesión fuera especialmente escalofriante no fue su contenido, sino su naturaleza calculada. Fuentes web, incluidos análisis de criminólogos, sugieren que Bundy adaptó esta confesión para que resonara en la audiencia conservadora de Dobson, que era crítica con la influencia de los medios de comunicación. Aún más inquietante fue la negativa de Bundy a hablar de su víctima más joven. Cuando se le preguntó por el asesinato de Kimberly Leach, de 12 años, Bundy perdió finalmente la compostura. Creo que la indignación pública es mayor en ese caso, porque se llevó a una niña inocente de un parque infantil. ¿Qué sintió después de eso? ¿Tuvo emociones normales 3 días después? ¿Dónde estaba Ted? No puedo hablar de eso ahora mismo. Es demasiado doloroso. Me gustaría poder transmitirles lo que se siente, pero no puedo. No seré capaz de hablar de eso. Las confesiones de Bundy no tenían tanto que ver con el remordimiento como con prolongar su vida o consolidar su infamia. A diferencia de Bundy, la siguiente asesina de nuestra lista se mantuvo desafiante en sus confesiones: Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, una de las primeras asesinas en serie de Estados Unidos, confesó el asesinato de 7 hombres entre 1989 y 1990 en Florida. Pero fue su última confesión la que resultó más escalofriante. En 2001, Wuornos se retractó por completo de sus alegaciones de defensa en legítima defensa y declaró: «Estoy harta de oír que estoy loca. Me han evaluado muchas veces. Soy competente, estoy cuerda y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia profundamente la vida humana y volvería a matar». El 9 de octubre de 2002, Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal en la prisión estatal de Florida. Su última declaración fue críptica e inquietante. «Sí, solo quiero decir que voy a navegar con la roca y que volveré, como en Independence Day, con Jesús. El 6 de junio, como en la película, con la gran nave nodriza y todo. Volveré, volveré». Sus confesiones evolucionaron drásticamente con el tiempo, pasando de alegaciones de legítima defensa a frías admisiones de asesinato premeditado,
culminando en una de las declaraciones finales más desafiantes de la historia criminal. De acuerdo, no puedo entrar en la cámara de ejecución y morir en la cámara de ejecución como una mentirosa. Y no puedo entrar en la cámara de ejecución y ser ejecutada bajo el diablo. Tengo que confesar y limpiar mi espíritu en nombre de Jesucristo. Así que tengo que confesar y decirle al mundo las mentiras que salieron de mi boca. Me refiero a los fiscales y a la policía. Tengo que confesar que maté a esos 7 hombres en primer grado y que les robé. Wuornos admitió sus crímenes, a diferencia del siguiente asesino, que logró evadir la justicia. Jeffrey Dahmer. Lo que hizo que las confesiones de Dahmer fueran especialmente escalofriantes fue su frialdad clínica. En su entrevista de 1993 en Inside Edition, Dahmer expresó su obsesivo deseo de controlar y poseer a sus víctimas. Tenía estos deseos y pensamientos obsesivos de controlarlas, no sé cómo decirlo, poseerlas permanentemente. Y por eso las mataste. Exacto. No porque estuviera enojado con ellas, ni porque las odiara, sino porque quería tenerlas conmigo. Las confesiones de Jeffrey Dahmer no destacan por su contenido emocional, sino por su total ausencia del mismo. Dahmer confesó el asesinato de 17 hombres y niños entre 1978 y 1991, y proporcionó relatos gráficos que incluían necrofilia, canibalismo y la conservación de partes del cuerpo. Me insensibilicé, no sé, llegué muy lejos. En la serie documental de 2023 My Son Jeffrey, The Dahmer Family Tapes, Dahmer le dijo a su padre en una conversación telefónica desde la cárcel que tenía la firme intención de seguir matando si no lo hubieran atrapado. Estaba tan absorto en lo que hacía que sentía que iba a seguir haciéndolo por el resto de mi vida. Dahmer también confesó haber planeado un macabro altar hecho con los cráneos de sus víctimas, que detalló en un dibujo que entregó a la policía. Este santuario, concebido como un centro ritual, reflejaba su deseo de crear una conexión permanente con sus víctimas. La frialdad clínica de Dahmer era inquietante, pero las negativas teatrales y las manipulaciones de nuestro siguiente asesino demostrarían cómo el narcisismo podía convertir incluso una confesión en una actuación. John Wayne Gacy. Las últimas palabras de Gacy, "Bésame el culo", fueron dirigidas a los funcionarios de la prisión o a la sociedad en general, lo que resume su desafío impenitente. John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, fue condenado por el asesinato de 33 jóvenes y niños entre 1972 y 1978. Sus confesiones fueron escalofriantes no solo por su contenido, sino por la naturalidad con la que hablaba de sus víctimas y sus posteriores intentos de negar su responsabilidad. Lo mismo con las víctimas. Las he mirado todas. No sé si te das cuenta, pero aquí tenemos fotos de todas las víctimas, y, lo creas o no, durante los últimos 12 años. He estudiado estas fotos de las víctimas y no hay ninguna. Tenemos una foto de todas las víctimas juntas aquí, y cuando miras las fotos, no recuerdo a ninguna, nunca las vi. Tras su detención, Gacy confesó a la policía y a sus abogados que había matado a más de 30 personas, la mayoría de las cuales fueron enterradas en el sótano de su casa en los alrededores de Chicago. En grabaciones inéditas con su equipo de defensa, Gacy describió con naturalidad sus métodos, alardeando de haber engañado a la policía al aprovecharse de jóvenes vulnerables. Gacy admitió que asesinar a una víctima le provocaba un orgasmo embriagador, revelando una gratificación sexual ligada al asesinato. También afirmó que algunas víctimas fueron asesinadas por otras personas o que empleados de su empresa PDM Contractors estaban involucrados, una afirmación que nunca se ha demostrado. Cuando se ejecutaron las órdenes de registro en su caso, encontraron muchas cosas en el sótano de su casa. ¿No es así? Bueno, sí. Les había ofrecido venderles la casa porque pensaba que no había nada en el sótano. Bueno, ¿cuántos cadáveres se encontraron realmente en la propiedad y dónde? Según tengo entendido, se encontraron un total de 29 cadáveres, o 28 cadáveres en la propiedad. Mientras que las negativas de Gacy ocultaban sus crímenes tras mentiras, las confesiones de nuestro siguiente asesino revelarían cómo el delirio religioso podía utilizarse para justificar los actos de violencia más depravados. Denise Rader. Rader describió cómo eligió a la familia Otero después de ver a Julie dejar a sus hijos en la escuela y acecharlos durante semanas. Entró en su casa, cortó las líneas telefónicas y se enfrentó a la familia con una pistola. Su descripción de cómo ahorcó a Josephine, de 11 años, fue especialmente escalofriante. ¿La ahorcó en el sótano? Sí, señor. ¿Hiciste algo más en ese momento? Sí. Tuve algunas fantasías sexuales, pero eso fue después de ahorrarla. El tono de Rader era clínico, sin empatía aparente.
se refería a las víctimas como objetos o proyectos, y comparaba los asesinatos con un logro para este objeto en la casa. Dennis Rader, el asesino BTK, bind, torture, kill, atar, torturar, matar, hizo una escalofriante confesión en el tribunal el 27 de junio de 2005, en la que detalló sus crímenes con un nivel de indiferencia que conmocionó a los presentes. Rader confesó 10 asesinatos cometidos entre 1974 y 1991, describiendo cada uno de ellos con precisión clínica. Muy bien, señor Rader. Necesito más información. Ese día en concreto, el 15 de enero de 1974. ¿Puede decirme dónde fue a matar al señor Joseph Otero? Creo que es en el 1834 de Hitchmore. El siguiente asesino de nuestra lista no se molestó en filtrar sus palabras. Edmund Kemper. Edmund Kemper, el asesino de estudiantes universitarios, confesó haber asesinado a 10 personas entre 1964 y 1973, entre ellas su madre y 6 mujeres jóvenes. Sus confesiones fueron únicas por su naturaleza introspectiva y su capacidad para analizar su propio estado psicológico. Bueno, no soy un experto, no soy una autoridad. Soy alguien que ha sido un asesino durante casi 20 años. Las confesiones de Kemper destacaron repetidamente su profundo odio hacia su madre, a quien describió como dominante, abusiva y castradora. Les dijo a los entrevistadores, solo quería callarla, vinculando su asesinato con años de tormento psicológico. Su descripción del asesinato de su madre fue especialmente perturbadora. Kemper describió cómo mató a su madre mientras dormía, golpeándola con un martillo y luego decapitándola. Admitió haberle extirpado la laringe y haberla tirado al triturador de basura, afirmando: quería destruir su voz. Y sabía que iba a matarla. ¿Sabes? Y soy tan frío. Es muy difícil. Mientras Kemper analizaba su propia oscuridad con una claridad inquietante, nuestro último asesino abrazaría el mal en sí mismo, dejándonos con confesiones que celebraban, en lugar de explicar, su reinado de terror. Henry Lee Lucas. Henry Lee Lucas, conocido como el asesino confeso, confesó más de 600 asesinatos, aunque más tarde se retractó de la mayoría de ellos, dejando al descubierto una compleja red de verdades, mentiras y fallos policiales. Su caso se convirtió en una advertencia sobre la fiabilidad de las confesiones y los peligros de un exceso de celo policial. Tras su detención en 1983, Lucas comenzó a confesar asesinatos, inicialmente reivindicando la responsabilidad de las muertes de Becky Powell y Kate Rich. Durante una comparecencia ante el tribunal por el asesinato de Rich, conmocionó a la sala al afirmar: «Y tengo al menos 100 más por ahí», elevando sus afirmaciones a más de 600 asesinatos en todo Estados Unidos. Lo que hacía escalofriantes las confesiones de Lucas no era solo su volumen, sino la naturalidad con la que relataba los espantosos detalles. Describió cómo recogía autoestopistas, cometía allanamientos de morada y se cebaba en mujeres vulnerables, a menudo con su cómplice Otis Toole. En 1985, los periodistas Hugh Ainsworth y Jim Henderson, del Dallas Times Herald, llevaron a cabo una investigación de 15 meses que puso de manifiesto la imposibilidad de las afirmaciones de Lucas. Encontraron inconsistencias geográficas que le habrían obligado a recorrer 18.000 kilómetros solo en octubre de 1978. En 1986, Lucas se retractó de la mayoría de sus confesiones, atribuyéndolas a sobornos y coacción. Afirmó que confesó para escapar del duro trato de los Rangers de Texas, declarando: «Mi objetivo era destruir las fuerzas del orden de Texas». Lucas puede haber mentido sobre cientos de asesinatos, pero las confesiones veraces de nuestro siguiente asesino sobre una década de terror resultarían mucho más escalofriantes que cualquier invención. Richard Ramírez. Las cosas que contribuyen a la frustración y la ira de una persona en algún momento de su vida hacen que explote. ¿Por qué demonios habrías hecho daño a esas personas? ¿Por qué mataste a esas personas? No hay comentario. Son deseos. Y si no les hubiera cedido, me habrían aplastado. Richard Ramírez, el acosador nocturno, cometió al menos 14 asesinatos, numerosas agresiones sexuales y robos en California entre 1984 y 1985. Sus confesiones se caracterizaron por su adopción de imágenes satánicas y su total falta de remordimiento. Poco después de su captura en agosto de 1985, Ramírez confesó a la policía durante un interrogatorio: «Lo hice, ya lo saben. Me han atrapado, el acosador. Por supuesto que lo hice. Saben que soy un asesino. ¿Y qué?». En su sentencia en noviembre de 1989,
Tras ser declarado culpable de 13 asesinatos, Ramírez pronunció un monólogo desafiante. No me entienden. No se espera que lo hagan. No son capaces. Estoy más allá de su experiencia. Estoy más allá del bien y del mal. Seré vengado. Lucifer habita en todos nosotros. ¿Admites ser malvado, Richard? Todos somos malvados, de una forma u otra. ¿No es así? Los asesinos en serie hacen a pequeña escala lo que los gobiernos hacen a gran escala. Incluso los psicópatas tienen emociones si se les analiza en profundidad. ¿Admites ser malvado, Richard? Todos somos malvados, de una forma u otra. ¿No es así? Los asesinos en serie hacen a pequeña escala lo que los gobiernos hacen a gran escala. Incluso los psicópatas tienen emociones si se les conoce en profundidad. La falta de remordimiento es típica de los asesinos en serie, pero el siguiente de nuestra lista fue más allá y lo dejó muy claro con sus últimas palabras. David Berkowitz. Dijiste que crees que Dios te ha perdonado. Sí, pero ¿has sido capaz de perdonarte a ti mismo? ¿Es algo que nunca podrás hacer? Pasé por un largo periodo de lucha en el que no podía perdonarme y sufrí mucho. Sin embargo, lo que hace que su caso sea especialmente inquietante es cómo esta narrativa cambió por completo años más tarde. En una entrevista de 1979, Berkowitz se retractó de esta historia, calificándola de broma tonta y admitiendo que se había inventado por completo la historia del perro demoníaco. David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, aterrorizó la ciudad de Nueva York entre 1976 y 1977, matando a 6 personas e hiriendo a otras 7, pero sus confesiones evolucionaron drásticamente a lo largo de las décadas, cada una más inquietante que la anterior. Capturado tras su reinado de terror, la primera confesión de Berkowitz pintaba el retrato de un hombre impulsado por fuerzas demoníacas, que afirmaba que un perro poseído por el demonio, propiedad de su vecino, Sam Carr, le ordenaba matar. Quizás lo más escalofriante fueron las afirmaciones de Berkowitz en la década de 1990 de que formaba parte de una secta satánica responsable de algunos de los asesinatos. Describió el asesinato a tiros de Rosemary Keenan y Carl Denaro en 1976 con una inquietante naturalidad, diciendo que le parecía un juego. Mientras Berkowitz manipulaba su narrativa desde detrás de las rejas, nuestro siguiente asesino adoptó un enfoque mucho más metódico, tanto para los asesinatos como para las confesiones. Gary Ridgway. ¿Cuándo pensaste por primera vez en tratar violentamente a tu madre para conseguir lo que querías que hiciera? Probablemente en 4º grado. Muy bien, ahí lo tenemos. 4. Sus confesiones comenzaron con inquietantes fantasías infantiles sobre su madre, revelando la retorcida psicología que más tarde lo llevaría a cometer sus asesinatos en serie. La forma clínica en que describió estos primeros pensamientos violentos demuestra una mente que hacía tiempo que se había separado de la empatía humana normal. Gary Ridgway, condenado por 49 asesinatos, confesó con una frialdad escalofriante, describiendo brutales asesinatos como si estuviera hablando de trámites rutinarios, revelando una mente que trataba el asesinato como un negocio. Matar animales. Vale, matar animales. Una vez apuñalé a un niño. La progresión de la crueldad con los animales al intento de asesinato de un niño, narrada con la misma indiferencia emocional con la que se habla del tiempo, revela la escalada metódica que caracterizaría sus crímenes de adulto. En una entrevista de 2013, en la que afirmaba haber cometido entre 75 y 80 asesinatos, un número significativamente superior a sus 49 condenas, Ridgway demostró su continua necesidad de mantener el control sobre su narrativa. Su metodología era aterradoramente eficaz. Elegía a mujeres vulnerables porque creía que no se denunciaría su desaparición rápidamente y utilizaba accesorios como la foto de su hijo o una tarjeta de visita para ganarse la confianza. Si las confesiones de Ridgway revelaron la banalidad del mal, nuestro siguiente caso expone algo mucho más inquietante. Un asesino cuyo trauma infantil se convirtió en el modelo de una brutalidad inimaginable. Andrei Chikatilo. En 1933, mi hermano mayor, Stepan, fue devorado durante una hambruna. La gente se lo comió. Lo agarraron, hambrientos, desesperados, se lo comieron. El trauma de su infancia, al crecer durante la hambruna soviética, donde su hermano mayor fue presuntamente devorado, pareció moldear su retorcida visión del mundo y sus posteriores tendencias caníbales. Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, confesó 56 asesinatos, principalmente de niños y mujeres jóvenes, entre 1978 y 1990.
Sus confesiones, obtenidas tras prolongados interrogatorios, revelaron un nivel de brutalidad sádica que conmocionó incluso a los investigadores más curtidos. Lo que hace que las confesiones de Chikatilo sean especialmente inquietantes es la forma en que describió el placer que le producía el sufrimiento de sus víctimas, a menudo sin que se le preguntara durante los interrogatorios, mientras que, en marcado contraste, expresaba lástima e incluso lloraba por el personaje de cuento de hadas Caperucita Roja. Esta escalofriante yuxtaposición, un hombre capaz de una brutalidad espantosa que expresa emociones genuinas por un personaje de cuento de hadas sin mostrar ningún remordimiento por sus víctimas reales, revela el complejo panorama psicológico de una mente gravemente perturbada. Chikatilo confesó que la sangre le excitaba, que le daba escalofríos y le hacía temblar. Describió cómo mordía lenguas y corría con ellas, rituales perturbadores que revelaban su necrofilia y la total deshumanización de sus víctimas. Mientras las confesiones de Chikatilo conmocionaban por sus detalles sádicos, al otro lado del océano, otro depredador perfeccionaba un tipo de horror completamente diferente, que requería años de meticulosa planificación. Israel Keyes. Hoy solo vamos a hablar de cosas que no tengan relación con el caso de Samantha Coney. Lo entiendo. Su cooperación calculada con los investigadores, manteniendo siempre el control sobre la información que revelaba, demuestra la inteligencia manipuladora que lo hacía tan peligroso. Israel Keyes representa quizás al asesino en serie más metódico y aterrador de todos, un hombre que confesó al menos 3 asesinatos e insinuó que había cometido hasta 11 antes de quitarse la vida en 2012. Lo que hacía a Keyes especialmente escalofriante no eran solo sus crímenes, sino su enfoque sistemático del asesinato, que trataba como una operación comercial, cuidadosamente planificada, que requería años de preparación y coordinación logística. Keyes actuaba con un nivel de premeditación sin precedentes. Enterraba kits para matar, que contenían armas, bridas y otras herramientas por todo Estados Unidos, a veces años antes de utilizarlos. La complejidad de sus crímenes en múltiples jurisdicciones revela a un asesino que comprendía las limitaciones de la coordinación policial y explotaba esas debilidades de forma sistemática. La confesión de Keyes sobre los asesinatos de los Currier en 2011 fue escalofriante por su precisión. Voló desde Alaska, condujo hasta Vermont y eligió a la pareja por no tener hijos ni mascotas. Tras secuestrarlos, agredió a Lorraine y los mató a ambos, ocultando sus cuerpos para que nunca fueran encontrados. Mientras que Keyes representaba la precisión calculada, nuestro siguiente asesino encarnaba algo igualmente aterrador: la capacidad de justificar los actos más atroces mediante una elaborada victimización de sí mismo. Arthur Shawcross. ¿Puede contarme qué tipo de canibalismo cometió con sus víctimas prostitutas? Repítalo. ¿Canibalizó a alguna de sus víctimas prostitutas? A 3. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Es difícil hablar de eso, señora. Bueno, yo corté partes del cuerpo. Su confesión de canibalismo, pronunciada con una aparente renuencia que parecía más calculada que genuina, representa uno de los aspectos más perturbadores de sus confesiones. Arthur Shawcross, conocido como el asesino del río Genesee, asesinó al menos a 11 mujeres entre 1988 y 1989 en Rochester, Nueva York. Pero sus confesiones revelaron una mente que había sido moldeada por crímenes anteriores aún más horribles. Lo que hacía a Shawcross particularmente aterrador era su capacidad para presentarse como una víctima de las circunstancias y, al mismo tiempo, revelar la naturaleza calculada de su comportamiento depredador. Shawcross ya había asesinado a 2 niños en 1972, Jack Blake, de 10 años, y Karen Ann Hill, de 8, y fue puesto en libertad condicional en 1987 tras cumplir solo 14 años de condena. Esta liberación anticipada provocaría más tarde indignación, ya que le permitió directamente emprender su posterior ola de asesinatos contra trabajadoras sexuales y mujeres vulnerables en Rochester. Me hizo poner la cabeza entre sus piernas, y eso es difícil de contar. Sus afirmaciones de haber sufrido abusos sexuales por parte de su madre durante la infancia, aunque rechazadas por esta y nunca corroboradas con pruebas, formaban parte de su patrón de narrativas de victimización diseñadas para desviar la responsabilidad de sus actos. Lo que hace que las confesiones de Shawcross sean especialmente escalofriantes es cómo describía el asesinato como una compulsión, afirmando que matar era como comer o respirar. Lo necesitaba. Mientras Shawcross se pintaba a sí mismo como una víctima de las circunstancias, nuestro siguiente confeso llevó la manipulación a extremos teatrales, convirtiendo la sala del tribunal en su escenario personal. Kenneth Bianchi.
¿Si he asesinado a alguien? Realmente no recuerdo haber asesinado a nadie. Incluso para satisfacer las acusaciones de otras personas en un momento dado, intenté pensar en cómo se sentiría, y nunca he sido capaz de hacerlo. Su fingida pérdida de memoria y sus afirmaciones de trastorno de identidad disociativo fueron expuestas como una invención deliberada, revelando una mente capaz de engañar de forma sostenida, incluso cuando se enfrentaba a la pena de muerte. Kenneth Bianchi, uno de los dos miembros del infame Hillside Stranglers, que asesinó al menos a 12 mujeres y niñas entre 1977 y 1979, representa quizás la confesión más teatral y manipuladora de todos los asesinos en serie. Lo que hace que el caso de Bianchi sea particularmente inquietante no es solo la brutalidad de sus crímenes, sino sus intentos calculados de engañar al sistema judicial mediante una elaborada actuación de enfermedad mental. Bianchi afirmaba tener múltiples personalidades y culpaba de los asesinatos a un alter ego llamado Steve Walker. Bajo hipnosis, Steve confesó y se burló de Bianchi, pero los expertos demostraron más tarde que estaba fingiendo. Sin embargo, en cuanto abandonó esa defensa, recordó todos los detalles. Le dijo a la policía exactamente dónde se cometieron los crímenes. Describió todo tipo de detalles que conocía. El repentino retorno de su memoria, una vez que fracasó su falsa defensa por demencia, demuestra la naturaleza calculada de su engaño y su voluntad de manipular el sistema legal para evitar las consecuencias. Si las confesiones de Bianchi fueron representaciones teatrales, las confesiones de nuestro siguiente asesino fueron pronunciadas con una precisión escalofriante que, de alguna manera, las hizo aún más inquietantes. Joel Rifkin. Cuando las estrangulabas, ¿las mirabas? A algunas sí, a otras no. A algunas las sujetaba, a otras miraba por la ventana. A otras simplemente las miraba fijamente al vacío. Esta escalofriante descripción de su total desconexión durante el acto del asesinato revela a un asesino que había reducido a sus víctimas a meros objetos en su mente. Joel Rifkin, condenado por el asesinato de 17 mujeres entre 1989 y 1993, hizo unas confesiones que llamaron la atención por su total desapego emocional y su tono impasible. Las confesiones de Rifkin comenzaron inmediatamente después de su detención el 28 de junio de 1993, cuando la policía descubrió el cadáver en descomposición de su última víctima, Tiffany Bresciani, en su camioneta durante una parada de tráfico rutinaria. Durante más de 226 horas de interrogatorio, proporcionó relatos detallados de sus crímenes con una calma inquietante que desconcertó incluso a los investigadores más experimentados. Joel es un psicópata, lo que creo que le permite tener éxito como asesino en serie. Es decir, no siente ninguna empatía por sus víctimas, no siente ningún remordimiento. Su capacidad para proporcionar detalles precisos sobre los lugares y los métodos de eliminación de los cadáveres, sin mostrar ninguna respuesta emocional, demuestra la naturaleza calculada de sus crímenes y la completa deshumanización de sus víctimas. En 2023, Rifkin describió su primer asesinato con escalofriante detalle. Golpeó a su víctima con un proyectil de Howitzer y luego la descuartizó en su sótano. Lo llamó un trabajo para hacer el cuerpo más pequeño, tratando el asesinato como una tarea práctica. Mientras Rifkin trataba el asesinato como una transacción comercial, nuestro siguiente asesino perfeccionó el arte de esconderse a plena vista, manteniendo su fachada encantadora incluso cuando aparecía en la televisión nacional. Rodney Alcala. Frazier dijo que Robin tenía las orejas perforadas. Ninguna de sus amigas lo sabía. No sabían que llevaba aretes, y la señora Frazier tuvo muchas oportunidades de proporcionar al jurado una foto de Robin con aretes. Incluso durante el juicio, las estrategias de defensa de Alcala revelaron sus continuos intentos de manipular la percepción y crear dudas razonables a través de detalles minuciosos que demostraban su mente calculadora. Rodney Alcala, conocido como el asesino del juego de citas, fue condenado por 8 asesinatos, aunque las autoridades sospechan que podría ser responsable de hasta 130 muertes. Lo que hace que el caso de Alcala sea especialmente escalofriante no es solo el alcance de sus crímenes, sino su capacidad para mantener una fachada encantadora que engañó a la audiencia televisiva, incluso mientras mataba, y su continua manipulación del sistema judicial hasta su muerte en 2021. La aparición de Alcala en 1978 en The Dating Game durante su ola de asesinatos consolidó su apodo, ya que se ganó una cita gracias a su encanto, aunque la soltera finalmente lo rechazó debido a su comportamiento inquietante. Quizás su confesión final más escalofriante se produjo en 2016, mientras se encontraba en una cama de hospital de la prisión,
cuando los investigadores le mostraron una fotografía de Christine Ruth Thornton, una mujer embarazada a la que se le acusaba de haber asesinado en 1977. Según los informes, Alcalá trazó el cuerpo de Christine con el dedo y dio unos golpecitos a la foto, mientras afirmaba: «Estaba viva la última vez que la vi». Gracias por ver el video. Si te ha parecido impactante y emocionante, no te pierdas otros videos similares e increíbles en la pantalla. Nos vemos en el próximo video.